Popular, siempre a tu lado, presenta. Buenas noches, amigos televidentes. Sin lugar a dudas, en este 50 aniversario de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina y toda su vigencia política en la sociedad dominicana, nosotros los dominicanos, indefectiblemente, los que amamos de manera, diríase, desenfrenada este terruño, este hábitat geográfico, como señaló un destacado poeta de lo que en la literatura nacional se conoce como la generación del 48, y tío y padre espiritual del productor de pasado y presente, como lo fue el doctor Rafael Eduardo Valera Benítez, en Canciones Australes. En este mes, precisamente la sociedad dominicana, y quizás sin darse cuenta, un sector importante de la sociedad dominicana que de manera permanente está ajeno a los asuntos nacionales, vamos a arribar al 50 aniversario de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina en pocos días. Y más importante, yo creo, que esgrimir en diversas posiciones públicas epítetos denigrantes contra Rafael Leonidas Trujillo Molina, yo creo que la labor fundamental, la tarea impostergable de la sociedad dominicana en este 50 aniversario de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina es hacer un inventario, un balance en lo que ha devenido la sociedad, ya transcurriendo 5 décadas de apertura y democracia. En esta tribuna de pasado y presente, preocupada permanentemente por los temas históricos trascendentes de la sociedad dominicana, nosotros entendemos que este 50 aniversario de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina es el momento propicio, diríase la coyuntura apropiada para que nosotros los dominicanos nos sumerjamos en una profunda catarsis social, porque indefectiblemente como país y como sociedad no andamos bien en lo que ha devenido este país en la apertura y la democracia. Unión Cívica Nacional, constituida al inicio de la apertura y la democracia en una agrupación política liderada bajo la égida espiritual de un notable y preclaro dominicano como lo fue el doctor Viriato Fiallo, fue precisamente la agrupación política que al inicio de la apertura de la democracia esgrimió los adjetivos y los epítetos más denigrantes contra la figura de Rafael Leonidas Trujillo Molina y todavía su vigencia política en la sociedad dominicana. Los argumentos, más que deberíase tener ideas y conceptos definidos, la Unión Cívica Nacional y el doctor Viriato Fiallo se concentraron exclusivamente, de manera entusiasta, diríase, de manera denotando una profunda emotividad, más que un razonamiento histórico, una profunda emotividad y un apasionamiento, diríase, en contra de los remanentes de la dictadura de Trujillo. Y precisamente, pasando balance, en las últimas publicaciones de ensayo, a pesar de la permanente crisis, diríase, y la desfriegue espiritual en que está sumergida la pequeña burguesía intelectual dominicana, que ha hecho que muchas publicaciones de ensayistas dominicanos sobre el pasado dominicano no sean el marco referencial adecuado para que la juventud dominicana de hoy
tenga una idea acabada sobre el pasado dominicano, indefectiblemente en esas obras, que podemos estar de acuerdo o no con su contenido o su método de valorización e interpretación del pasado dominicano, hay un común denominador, y es precisamente que la gran lección que deja, ya nosotros arribando al 50 aniversario de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina, es precisamente que esa agrupación política, como yo he reiterado, liderada bajo la égida espiritual del doctor Viriato Fiallo, fue precisamente la agrupación política, y quizás algún día algún historiador dominicano se dedicará a analizar este tema profundamente, que yo considero que uno de los temas fundamentales donde pone al desnudo muchas veces los grupos sociales, diríase, las refriegas que hubo en muchas luchas en contra de Rafael Leonidas Trujillo Molina y los verdaderos intereses que se ocultaban dentro de muchas agrupaciones que desfilaron en el hábitat político dominicano a principios de la década del 60. Y es precisamente la Unión Cívica Nacional responsable en parte de la disgregación del gran patrimonio personal de Rafael Leonidas Trujillo Molina, que al inicio de la apertura de la democracia, por una ley de naturaleza de carácter especial y transitoria, pasó a ser propiedad del Estado Dominicano. En la apertura y la democracia, muchas figuras notables del antitrujillismo, como el doctor Viriato Fiallo y otros, allegados a esa agrupación política, se eclipsaron para siempre al participar de manera directa, de manera, diríase, muy entregado a las conjuras en contra del primer ensayo democrático que realmente se produjo en la apertura y la democracia, como es el gobierno del profesor Juan Bosch. Y esa participación de Unión Cívica Nacional y otros destacados miembros de la oligarquía dominicana en esa conspiración contra Juan Bosch mandó para siempre al zafacón de la historia muchas de las figuras notables de la Unión Cívica Nacional. Por eso, yo en reiteradas ocasiones y de manera permanente, en mis comparecencias públicas ante el país, y cuando el digno invitado de esta noche ha pasado y presente, el destacado historiador y periodista don Víctor Grimaldi, siempre me cuestionaba de cuál yo entendía que en el inventario de las grandes luchas en contra de Rafael Leonidas Trujillo Molina estaban, diríase resumida, estaban concentrados los ideales del bien colectivo de la sociedad dominicana. Y por eso analizamos al inicio de la apertura y la democracia, en este balance que indudablemente pasado y presente, al arribarse al 50 aniversario de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina, no podía estar ajeno a ese balance, y es precisamente establecer con claridad, con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada ante la historia contemporánea nacional, analizando esas luchas, ese inventario de luchas que hubo en contra de Rafael Leonidas Trujillo Molina, es precisamente, nace y diríase, adquiere ribetes áureos frente a la historia contemporánea nacional, la impronta del movimiento revolucionario 14 de junio. Aquella fecha luminosa donde un grupo de jóvenes de la pequeña burguesía dominicana se reunieron en ese día luminoso, que se reunieron en la finca de don Charles Bogar en Mao y acuñaron, diríase, crearon el movimiento conspirativo de más sustentación social que enfrentó la tiranía de Trujillo durante toda su vigencia política. Pero independientemente de esa base de sustentación social que tenía el 14 de junio, como se puede
apreciar de manera directa en la lectura de una de las obras de ensayos más importantes para comprender el significado profundo de esos ideales de una generación tan pristina e inmaculada, como yo he reiterado y reiteraré muchas veces en diversas tribunas públicas ante el país, como lo fue la generación del 14 de junio. Hay que leer ese libro de ensayo de uno de los crisoles de mi vida, como es Rafael Eduardo Valera Benítez, El complot develado, para darse cuenta del alcance de esa conspiración que enfrentó Rafael Leónidas Trujillo Molina al final de su régimen político. Hoy día, en la apertura y la democracia, y lo que tienen quizás imbuido por esas lecturas obligadas, como yo he reiterado, que me imponía mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, sobre dos escritores fundamentales de posguerra, como Stefan Zweig y Edmund Louis, y ya validado en la contemporaneidad por un historiador que ha ejercido una marcada influencia espiritual, diríase, en Norteamérica, como es Paul Johnson. Nosotros, en esas lecturas, hemos devenido en una premisa fundamental y primigenia, como es la objetividad al momento de analizar el pasado dominicano. Indudablemente, sociedad contemporánea dominicana, que durante la tiranía de Trujillo se cometieron indudablemente, hubo muchos abusos, se cercenó las libertades públicas, la libertad de tránsito en la sociedad dominicana, pero debemos de reconocer que indudablemente, como han señalado otros destacados dominicanos, entre los cuales yo podría citar esta noche el testimonio que en reiteradas ocasiones hemos tomado como marco de referencia de un escritor y un antitrujillista tan consumado como lo fue mi tío de la vida, el doctor Víctor Villegas, el autor de Charlot Amalie, Juan Criollo, Diálogos con Simeón, La muerte herida, Jamás, y otras obras fundamentales que ha hecho que su poesía indudablemente sea una de las, diríase, de los momentos más luminosos de ese cultivo, de ese género en la literatura nacional. Nosotros los dominicanos, al adentrarnos, al estudiar ese periodo de nuestra historia, que genera tanta controversia, que genera una refriega espiritual entre diversos intelectuales dominicanos, como es la era de Trujillo, debemos partir del concepto de analizar ese régimen en el contexto evolutivo de la sociedad dominicana que se produjo de aquel entonces, y también tomar como punto de referencia lo que ha devenido la sociedad en la apertura y la democracia, habiendo transcurrido 5 décadas de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Indudablemente que los conceptos filosóficos, la visión del mundo y de la sociedad va cambiando a la velocidad de la luz, pero nosotros debemos hacer un análisis objetivo de este periodo de nuestra historia al arribar al 50 aniversario, e indudablemente que la persona que yo entiendo que tiene los credenciales en la apertura y la democracia para hacer este balance en pasado y presente lo es el destacado amigo, escritor dominicano y fino historiador, y que en un momento determinado fue el interlocutor válido de don Juan Bosch en la sociedad dominicana, como lo es don Víctor Grimaldi. Con don Víctor Grimaldi, que precisamente fue que indudablemente con su labor intelectual y sus publicaciones ha hecho que en los últimos años el tema del trujillato sea, dirías, un tema que la juventud dominicana hoy, que tiene una conciencia crítica depurada frente a los problemas de nuestra sociedad, busque con avidez para conocer y adentrarnos, para tener una idea más acabada, más objetiva de ese periodo de nuestra historia contemporánea nacional, como lo fue la era de Trujillo. Con don Víctor Grimaldi vamos a adentrarnos
luego de la primera pausa de pasado y presentes, en esos laberintos, en esos vericuetos de la historia contemporánea nacional, que en muchos aspectos significó y ejemplarizó Rafael Leonidas Trujillo Molina y toda su vigencia política en la sociedad dominicana. Todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio. Avanzando en lo que quieres lograr. Descubriendo nuevas rutas. Disfrutando hacer todo lo que haces. Sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado, siempre. Primero, empecé a caminar. Después un día me puse a trotar. Y luego de un tiempo quise retarme un poquito más, así que empecé a correr. Y es que cuando se trata de sentirse bien, un buen hábito te lleva al otro. Enriquecido con omega 3 y 6, libre de grasas trans, carbohidratos y colesterol. Da un gran paso hacia una vida saludable con Crisol Ligero. Con Sambil Banreservas quiero mi primer millón. Para comprar lo que yo quiera, quiero mi primer millón. Por la compra mínima de 1,000 pesos en cualquier establecimiento de Sambil, participas para ganar 1,000,000 de pesos. Y al pagar con tus tarjetas Banreservas, recibes el doble de boletos. Promoción válida desde el 10 de enero hasta el 24 de febrero. Para mayor información, ingresa a @tusambil.do. Más detalles en la prensa. Quiero mi primer millón. Como habíamos señalado en el proemio de pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche el destacado amigo, historiador, periodista y hoy embajador, don Víctor Grimaldi. Buenas noches, don Víctor. Buenas noches, distinguido amigo, licenciado Carvajal. Para mí es un gran honor y además me da mucha felicidad de estar con usted y con esa gran teleaudiencia de su programa. Gracias. ¿Cómo no, don Víctor? Indudablemente que este mes de mayo del año 2011 tiene una profunda significación en esta especie de cenáculo histórico que es pasado y presente, porque indudablemente en este mes vamos a arribar al 50 aniversario de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina. E indudablemente en la apertura y la democracia se han tejido muchas fábulas, muchas historias, que aunque es un aspecto anecdótico, como usted señaló, con mucha precisión y con mucha propiedad en su última comparecencia a este espacio de televisión, pero que indudablemente
en sociedades como la nuestra, de un espíritu, diríase, vitriólico, juega un papel preeminente en el momento de acercarse al conocimiento del pasado dominicano. Hace algunos meses compareció a este cenáculo un destacado luchador antitrujillista, desde todos los periodos importantes de las conspiraciones contra Rafael Leónidas Trujillo Molina, de la Juventud Democrática, con los hermanos Ducudrey, como lo fue el destacado poeta de la generación del 48, Víctor Villegas. Y él analizaba el balance, el producto final de lo que había devenido la sociedad en la apertura y la democracia, con relación a muchas cosas que existían en la era de Trujillo, y le embargaba un profundo pesimismo. Obviamente, la idea primaria, la idea primigenia de pasado y presente es un aspecto puramente histórico y didáctico, porque hay que hacer estas aclaraciones en un país donde muchas veces se cae en una profunda superficialidad y donde se habla inmediatamente y dice, resulta que en pasado y presente algunas veces, cuando usted tiene el interés de analizar objetivamente el pasado dominicano, al margen de las emotividades que muchas veces juegan un papel preeminente en la interpretación del pasado dominicano, entonces se quiere decir, bueno, que hay una interpretación o se quiere hacer, darle una vigencia a Trujillo en la sociedad dominicana, algo que parte completamente de una premisa falsa, porque obviamente para lo único que sirve la historia, para tener un marco referencial y uno hacer un balance de cómo ha avanzado la sociedad en la apertura y la democracia, ya de 5 décadas de la desaparición física de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Yo creo que don Víctor Grimaldi, nosotros los dominicanos, en este 50 aniversario de la desaparición física de Rafael Leónidas Trujillo Molina, debemos de hacer una especie de catarsis social, diríase analizar, más que la misma celebración, es ver cómo hemos avanzado como país y sociedad a 50 años de distancia de la desaparición física de Rafael Leónidas Trujillo Molina, y que, como yo señalé en el premio de pasado y presente, y usted, que es un conocedor, diríase que en la apertura y la democracia es la persona investida de la mayor autoridad para hacer el análisis de lo que fue el génesis de las conspiraciones que llevaron a la desaparición, diríase al derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch, y subsecuentemente las consecuencias históricas que se han arrastrado en todas estas décadas sobre ese hecho histórico, y muchos connotados antitrujillistas, obviamente al margen de la intervención directa de la embajada norteamericana, como usted demostró en uno de sus libros de ensayos sobre ese aspecto de la génesis del golpe de Juan Bosch, hubo connotados luchadores antitrujillistas de la Unión Cívica Nacional que tuvieron una participación muy activa, y cómo se eclipsó para siempre en la historia, en el parnaso de la historia contemporánea dominicana, los dirigentes más prominentes de la Unión Cívica Nacional. Bien, licenciado, gracias por su presentación y por su ilustración de este acontecimiento histórico, porque le permite a la teleaudiencia, es decir, a todas las personas que ven su programa, tener por lo menos una idea inicial de lo que vamos a hablar, y usted ubica el tema en su contexto. Pero yo quisiera que usted y los amables amigos televidentes me permitieran primero hacer una disquisición para entrar en el tema, de tipo general. Estamos hablando, usted está planteando el motivo de esta conversación, el tema de que hace 50 años se produjo ese acontecimiento histórico que fue la desaparición física de un dictador dominicano llamado Rafael Leónidas Trujillo Molina. ¿Y por qué hablamos de que hace 50 años? Bueno, porque los seres humanos que estamos en un pedazo del universo y del cosmos, que se le puede llamar así, que se llama Tierra, en ese habitáculo en que estamos, que cada 24 horas da un giro completo alrededor del Sol, pero también tiene una órbita que dura 365, 366 días, dependiendo, serán lo que llaman los años.
Y cada uno de esos periodos, que es año, cuando se acumulan, ¿verdad?, son aniversarios. Ahora estamos hablando de 50 años que se ha producido ese giro de la Tierra, se ha estado produciendo, ¿verdad? Sí. Y nosotros estamos conmemorando la desaparición física del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Ese calendario que nosotros utilizamos actualmente, que es el calendario gregoriano, el que mide los años, por un papa, Gregorio XIII, que en el 1584, 1585, le ordenó a un grupo de expertos que estudiara ese tema. Fíjense, un papa, Papa Sumo Pontífice de la Iglesia Católica. Estamos hablando, el Renacimiento había pasado. Reunió a un grupo de científicos de la Iglesia y se modificó el calendario. Antes se utilizaba el calendario juliano, desde la época de Julio César, que era un dictador. Por eso estoy haciendo estas disquisiciones, que podrían parecer abundantes. Y a partir de esa modificación del calendario, utilizamos el calendario gregoriano en la mayor parte de Occidente. Hay otros lugares del mundo donde se utilizan otros calendarios. No vamos a entrar en esos detalles porque entonces se nos iría el tiempo en eso. Pero ¿por qué digo esto? Bueno, porque es por la referencia de los años y de las fechas. Y antes se utilizaba el calendario juliano. ¿Por qué? Por Julio César. ¿Y quién fue Julio César? Un dictador. ¿Y de dónde fue ese dictador? De Roma. En Roma existía una república y Julio César, después de las guerras civiles, después de las acciones militares y políticas que emprendió, bueno, se proclamó dictador, fue asesinado a puñaladas. Se habla de que fue en el Senado romano. Bueno, en Roma hay un lugar que es una plaza o largo argentino se llama, que ahora bloqueada por avenidas, uno se da cuenta que muy cerca de ahí, a 100, 200 metros, está el Foro Romano. Es decir, entonces, ¿por qué yo hablo de estas cosas? Ese dictador fue asesinado. Trujillo fue asesinado más de 2000 años después, o casi 2000 años después que murió Julio César. Lo que quiere decir que los dictadores en muchos lugares de la tierra, o por lo menos en dos, hemos identificado hasta ahora, han existido siempre. Existió otro dictador antes que Julio César, que fue Sila, un famoso dictador romano. Sí. Pero es que después de Julio César, un tiempo después, en el 27 de nuestra era, porque se hicieron los cálculos después con el calendario gregoriano, posteriormente, todos los cálculos de fecha, fue con el calendario gregoriano, que se llama así, como decíamos, por el Papa Gregorio XIII, que fue el que ordenó que se ajustara. Exacto. ¿Verdad? El estudio de las fechas. Exacto. Y de los movimientos celestes para después llamar a cada año, a cada día, lo que hoy, como hoy se le llama. Por cierto, que cuando se produce la Revolución Francesa en Occidente, o por lo menos en Francia, en una parte de Europa, se trató de cambiar el calendario y se inventó un calendario que duró muy poco, fue efímero. Y en esa época también tuvimos otro dictador, que fue un emperador, el emperador Napoleón Bonaparte. Roma, Grecia antes, estaban llenos de dictadores. Y no hablemos después de los monarcas absolutos y de los autócratas que ha habido en siglos posteriores a la República Romana, al Imperio Romano. Grecia misma, que es donde se identifica en los estudios de ciencias políticas generalmente, que está donde se hicieron los primeros experimentos democráticos, en Atenas fundamentalmente, tuvo sus dictadores también. Es decir, que lo que quiero decir es que nosotros tuvimos un dictador y no es nada nuevo, ni fue nada extraño en la historia de la humanidad. Pero cuando revisamos, por ejemplo, la historia de América Latina, del siglo XIX y del siglo XX, está llena de dictadores, hasta el otro día. Por ejemplo, en Chile había una democracia que operaba muy bien. Se produjo un proceso de conflictos sociopolíticos en la sociedad chilena y hubo un golpe de Estado. En el año 1973, 12 años después
de que fuera ajusticiado el 30 de mayo de 1961 el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Así que la historia en muchos lugares está llena de dictadores. Dicho esto, que nosotros no somos los que hemos tenido dictadores, porque también tuvimos a Lili. Entonces vamos a entrar en el tema de Trujillo, porque es importante que tomemos conciencia de eso, que no somos el único país que ha tenido dictador. Nosotros tuvimos uno. Hay un amigo, tuvimos varios, pero digo, el más reciente, el que tuvimos es Trujillo, el que estamos hablando. Hay un amigo europeo que conoce bien la República Dominicana, porque ha vivido aquí, y me ha dicho en varias ocasiones, pero es que Trujillo a lo que más se parece es a los monarcas absolutos europeos de hace unos siglos atrás. Entonces, con esto lo que queremos decir que no es nada extraño que hubiese aquí un dictador en la República Dominicana. ¿Por qué lo hubo? Habría que analizar las circunstancias históricas, los procesos sociales dominicanos, y no olvidarnos que antes que Trujillo tuvimos a Lilisa, Ulises Gerós, que gobernó desde 1882, tomó el poder por unas elecciones que no eran las elecciones que se hacen ahora, salió del poder y volvió, pero controló el poder por casi 20 años, hasta que el 26 de julio de 1899 Moca fue ajusticiado también, al igual que Trujillo. Ahora, hay un dato que nosotros debemos tomar muy en cuenta con relación a la fecha del 1961, y es que así como conmemoramos ese dato de los 50 años de la desaparición física de Trujillo, también en este año 2011 se cumplen 100 años de la desaparición de otro presidente dominicano como Trujillo, que no era un tirano, no era un dictador, pero algunos estudiosos dicen que tenía métodos a veces rudos de ejercer el poder, que es Ramón Cáceres. Claro. Fue asesinado el 19 de noviembre de 1911 y parece, por los escritos que uno lee, que gobernó relativamente bien la República Dominicana, que organizó la administración pública, que inclusive hizo un plan para reducir y eliminar la deuda pública, y que en eso estaba cuando fue asesinado. La muerte de Ramón Cáceres en el 1911 produjo inmediatamente, fue el 19 de noviembre, ya en diciembre y en enero, febrero comenzó una guerra civil. Inmediatamente produjo una guerra civil. Y durante el año 1912 el país se pasó en guerra civil. Cuando pasó el 12, después de tanta sangre que corrió, se estableció un gobierno provisional. Por cierto, que a la única persona que en ese momento se podía llamar, que podía ser mediadora, fue al entonces arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Adolfo Alejandro Noel. Sin embargo, no lo dejaron gobernar. 3 o 4 meses después, los caudillos regionales, entre ellos Desiderio Arias, se levantaron en armas y Monseñor Noel no pudo gobernar el país. Vinieron otros gobiernos provisionales, hasta que finalmente, después de unas elecciones que hubo en el 14, la cual fue en 1914, que fue electo Juan Isidro Jiménez, ese gobierno también se cayó. En el 16, en el 1916 entonces, los problemas de la deuda, los problemas de la administración pública, los acosos de los caudillos regionales, de nuevo Desiderio Arias, al gobierno establecido, la inexistencia realmente de un Estado dominicano organizado, porque los intentos que hizo Cáceres por organizar el Estado se desvanecieron con el proceso de inestabilidad política de 5 años que siguió a su muerte. Cáceres murió en el 11 y hasta el 16 hubo mucha inestabilidad política. Se produjo una intervención de los Estados Unidos en el 1916. Primero, los Estados Unidos ocuparon Haití en el mes de julio de 1915. La ocupación de Haití duró desde el 1915 hasta el año 1934. La nuestra comenzó el 12 de julio de 1916, en noviembre fue realmente. Las tropas llegaron en mayo, pero formalmente en el mes de noviembre del 16 fue que ya el almirante Nac
hizo la proclama y legalizó o estableció formalmente lo que era, desde el punto de vista de la legalidad de los interventores, la ocupación del territorio dominicano, pero terminó el 12 de julio de 1924. Y después de unas elecciones que se celebraron en el mes de marzo, en que fue electo Horacio Vázquez, que era un líder político que ya tenía raíces populares desde que participó en el complot para derrocar al dictador Ulises Cerró y había sido presidente provisional a principios del siglo XX. Pero fíjese usted, amigo Carvajal, y ustedes, amigos televidentes, cómo la eliminación física de un presidente como Moncáceres, que si bien no gobernaba en un país que era democrático como se entiende ahora, no teníamos las instituciones que hay ahora, y a veces utilizaba métodos rudos, pero no se puede decir que fuera un tirano ni un dictador, ni mucho menos. Pero fíjese cómo hubo 5 años de inestabilidad política después de su muerte, que concluyen en la intervención del 16. Entonces, vamos a voltear la página. Y lleguemos entonces al 24. Horacio Vázquez gobierna 6 años y en el 1930 hay una serie de maniobras políticas de los partidos de oposición. Se alían o buscan al jefe del ejército para que en una maniobra presione o cree un vacío del poder que produzca la renuncia del presidente Horacio Vázquez. Se habla de que fue un golpe de Estado. Bueno, la cuestión es que lo sacaron y hasta gente que estuvo con Horacio Vázquez lo traicionó, incluyendo al propio Trujillo. Horacio Vázquez decía, según dice Víctor Garrido Puello en una de sus memorias, Trujillo es una hechura mía, decía Horacio Vázquez. Y finalmente, bueno, Trujillo le dio la espalda. Pero Trujillo era cínico, muy habilidoso al mismo tiempo, ya era militar, pero era político, siempre lo fue, y logró engañarlo. Y los partidos opositores llevan a Trujillo de candidato presidenciales, porque siendo jefe del ejército, eso hay que tomarlo en cuenta, que no fue que Trujillo dio un golpe de Estado como el de Pinochet, que se estableció en el poder y se instaló asesinando miles y miles de personas. Hubo muertos, naturalmente, hubo palos, pero fue un proceso democrático amañado que llegó al poder, con muchas complicidades de la sociedad dominicana. Y entonces gobierna del 1930 al 1934 con Rafael Estrella Ureña, que era el mayor demócrata que se conocía en la época, uno de los símbolos de la democracia, como vicepresidente, y después se deshace de él. Y después gobierna con Jacinto Peinado de vice. Y después entonces Jacinto Peinado es el presidente, en el 38 al 40, y muere en el poder. Exacto. De una enfermedad. Y después viene don Pipí Troncoso, que era el vicepresidente y queda en el poder, gobernando. Pero en el 42 entonces le hacen la campaña a Trujillo, seguiré a caballo, porque ¿qué ocurre? Cuando se produce la intervención del 16 en el país, que dura hasta el 24, que favorece a Trujillo desde el punto de vista de que Trujillo, que es un desconocido, un guarda campestre del ingenio Boca Chica, se enrola a una guardia, a una policía nacional o guardia nacional que crearon los norteamericanos. Estábamos en ese momento, en ese periodo, en la Primera Guerra Mundial, en que Estados Unidos participaron, en Europa, naturalmente, llevaron tropas, pero ya en el 40 estamos en la Segunda Guerra Mundial, que estalló en el 39. Trujillo en el 40 se había retirado del poder y había dejado sus títeres. Exacto. Pero en el 42, con la muerte que ya había ocurrido por razones de enfermedad de Jacinto Peinado, el abuelo de un Jacinto Peinado que conocimos, que fue dirigente reformista y vicepresidente de la República, con la muerte del vicepresidente, que era don Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, don Pipí asume la presidencia, pero en el 42 estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial y entonces comienza esa campaña a la que he referido, seguiré a caballo. Uno de los principales voceros de esa campaña fue un periódico muy famoso dominicano que todavía existe, ahí están las fotografías. Claro. Y su director y su propietario era diputado del gobierno de Trujillo. Claro. Pues
Se hace esa campaña de seguiré a caballo, a favor de que Trujillo vuelva y vuelve al poder. Entonces se modifica la Constitución y ya los periodos son de 5 años en vez de 4. Gobierna del 42 al 47 y después del 47 al 52, 10 años. Luego viene su hermano, Héctor Bienvenido Trujillo Molina, del 52 al 57, y no había vicepresidencia porque se había eliminado en la Constitución de la República. Claro. Pero en el 57, o cuando va a llegar al 57, se plantea el tema de que hay que modificarlo de nuevo para poner un vicepresidente y el heredero final del régimen. El que iba a ser finalmente el que iba a heredar al régimen. Y se piensa en Ramfis Trujillo, el hijo de Trujillo con la señora María Martínez. O sea, Ramfis Trujillo Martínez. O Rafael Trujillo Martínez, le decían Ramfis. Sin embargo, Ramfis no aceptó en su momento. Y la familia de Trujillo y todos los conciliábulos del dictador, porque Trujillo seguía manejando las riendas del poder por detrás. Existía incluso una ley que establecía que él era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sin ser el presidente de la República. Claro. Pues Ramfis no aceptó a su hijo, y después que analizan que quién puede ser, finalmente el que escogieron fue Joaquín Balaguer, que había sido funcionario del régimen desde el año 1930 en muy bajo nivel, en muy baja categoría, y fue ascendiendo en el servicio exterior, en el cuerpo diplomático. En el año 1950 es que Balaguer por primera vez ya definitivamente se establece en el país, porque él había venido en algunas ocasiones, después de ser embajador en Colombia, en México, en Honduras, y a partir de ahí es secretario de Educación, ministro de Relaciones Exteriores, secretario de Estado a la Presidencia, y ahí lo cogen finalmente como vicepresidente de la República. Entonces, en el año 1957, Joaquín Balaguer vicepresidente, y Héctor Bienvenido Trujillo Molina, el hermano menor de Trujillo, que era el presidente de la República desde el año 1952, es presidente de nuevo en el 57, se hacían elecciones, la gente votaba dentro de una dictadura, pero se hacían la formalidad se cumplía, y entonces Balaguer es el vicepresidente. Estos dos mandatarios por un periodo de 5 años, 57-1962. Pero a partir del 1957, las condiciones sociopolíticas del mundo, sobre todo del Caribe y de América Latina, también fueron cambiando. Varios dictadores fueron cayendo, en Venezuela Marcos Pérez Jiménez, en Colombia Gustavo Rojas Pinilla. El gobierno de Estados Unidos fue cambiando la política exterior frente a los dictadores, sobre todo después que en Cuba triunfó la revolución encabezada por Fidel Castro y los guerrilleros del movimiento 26 de julio contra la dictadura de Fulgencio Batista, y eso naturalmente produjo un cambio de política frente al régimen de Trujillo. Esa fue la situación internacional, pero internamente en la República Dominicana el régimen estaba desgastado. Ya el régimen, que como esos otros dictadores, esos otros regímenes dictatoriales y monárquicos y autócratas de la historia de otros pueblos de la humanidad también se agotaron, también se agotó. Se agotó el Trujillo. Y ese agotamiento es lo que determina la desaparición del régimen de Trujillo. Ahora, la desaparición física de él es también un aspecto muy importante del cual podemos hablar. ¿Y cómo desapareció Trujillo? Bueno, don Víctor, vamos ahora a entrar en la segunda pausa de Pasado y Presente, y luego continuaremos conversando esta noche, en este mes que precisamente la sociedad dominicana arriba al 50 aniversario de desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Continuaremos conversando con don Víctor Grimard.
su entender, como estudioso del pasado dominicano, ¿cuándo usted entiende que son los factores sociológicos históricos en el contexto de la época que determina la desaparición física, la desaparición del régimen de Trujillo y esas conspiraciones que se dieron al final de su régimen? Bueno, hablábamos en la primera parte, licenciado Carvajal, de lo que había sido muy rápidamente, así hicimos una síntesis, el proceso histórico de la dictadura de Trujillo, y lo ubicamos también, hicimos referencia a lo que son los otros procesos en los otros pueblos del mundo de esta naturaleza, de autócratas, dictadores. Pero en el caso concreto de por qué desaparece físicamente Trujillo, se debe, bueno, al mismo agotamiento del régimen de Trujillo, ya son 30 años. Un régimen que cumplió su misión histórica, que como veíamos fue el fruto de un proceso social de la propia sociedad dominicana, fue un producto de la sociedad dominicana. Cumplió una misión histórica que fue desarrollar en el país el capitalismo financiero industrial en su etapa quizás más originaria, digamos, más primitiva, más fundamental, y de modernizar el Estado. Ahora bien, fue una dictadura también y fue una tiranía en algunos aspectos, tiránico, un régimen tiránico que ya al final fue degenerando. Fíjese usted que la mayoría de las personas que se involucran en el complot para eliminar físicamente a Trujillo fueron sus amigos o gentes de su entorno o colaboradores de él, gente que había sido colaboradora, y algunos de ellos gente muy cercana, claro, que se familiarmente, como la familia Díaz. Exacto. Juan Tomás Díaz, don Modesto Díaz, que estuvieron en el complot participando muy de cerca, eran de San Cristóbal, Ibaní. Miguel Ángel Baedía también. Hijos de Lucas Díaz, un personaje sureño muy vinculado a la familia de Trujillo, para no mencionar a otros, ¿verdad? También. Ahora, no todos tenían esa relación tan estrecha, pero también habían sido funcionarios o miembros de las Fuerzas Armadas y conocían a Trujillo. O en un momento de la utilidad de Trujillo todavía han hecho su profesión de fe hacia el régimen. También, entonces, históricos. ¿qué significa eso? Cuando a un régimen, a un gobernante le ocurre eso, a un dictador en este caso, significa que hay una descomposición total. Claro. Porque no es lo mismo que vengan enemigos de fuera a eliminarlo, y los que venían de fuera, por ejemplo, los muchachos que vinieron en el 49 por Luperón, los que vinieron en el 59 por Constanza y por Manuel Esterondo, no pudieron acabar con el régimen, aunque levantaran conciencia, sí, produjeran conciencia en un sector muy minoritario también de la población de la dominicana. juventud urbana, en el casco urbano de la ciudad. Pero en un sector muy minoritario también de la población urbana, no fue un fenómeno generalizado. No, tampoco, no. O sea, quienes eliminan a Trujillo son sus amigos o su gente cercana a él, son colaboradores de él, esa es la verdad. Ahora, ¿qué significa eso? Que el régimen estaba totalmente descompuesto ya. Precisamente, eso es lo que significa. Ahora, ese hecho, ese acontecimiento, tiene un gran significado no solo político, sino humano, el gran drama humano que produce la eliminación de Trujillo dentro de la dictadura, dentro de la familia de Trujillo, y las consecuencias humanas y trágicas de tragedia que trae para los conjurados, para quienes participan en el complot, cómo terminan, todas las desgracias personales que sufren, las torturas, los atropellos de la maquinaria del régimen y de los hijos de Trujillo, de Ramfis y Radamés, sobre todo de Ramfis, que se vengan de ellos y de sus familiares y que los torturan de una manera cruel. Entonces, eso es lo que explica, o eso es lo que significa la desaparición de Trujillo desde el punto de vista de lo que es una tragedia humana. Usted dice que, ¿por qué? ¿Por qué se produjo? Bueno, porque ya estaba descompuesto. Y la mejor expresión de esa descomposición es quiénes son los que participan. Los autores materiales de la Ahora, autores materiales. Eso no les quita a ellos méritos. Claro. Son héroes. Es decir, fue un acto de heroísmo. Eliminaron a un dictador como Trujillo
con el poder que tenía en la República Dominicana, con el control que tenía de la sociedad dominicana y del aparato del Estado, y de una tiranía ya que estaba cometiendo muchas tropelías, un acto de heroísmo. Lo hicieron los que participaron, Antonio de la Maza, don Antonio Inver Barrera, Pedro Olivia Cedeño, Salvador Estrella Sadalá, Huáscar Tejeda, Roberto Pastoriza, Amado García Guerrero, los que fueron a la avenida y los que no fueron a la avenida también, que estuvieron ese complot, como Manuel de Obín, Miguel Ángel Vicié, Antonio García Vázquez y muchas personas más. Ahora, esa es la razón. ¿Por qué desapareció? Bueno, por eso, porque estaba descompuesto el régimen. Ya la sociedad dominicana no toleraba más ya la permanencia de esa situación para el futuro. Si Trujillo no desaparecía de esa manera, de alguna u otra manera iba a desaparecer. No, obviamente es que sí. No, digo en el sentido de que se iba a producir un cambio político. Ahora, ¿quiénes pudieron eliminar? Los que estaban más cercanos a él. Hasta el ministro o secretario de Estado, así se llamaba en esa época, de las Fuerzas Armadas, de una u otra manera se relacionó con los complotadores. Se dice que estaba en conocimiento del complot, otros dicen que realmente él no estaba de lleno en el complot, pero hasta estuvo el ministro de las Fuerzas Armadas, que se llamado José Román Fernández, Pupo Román, que estaba casado con la hija de una hermana de Rafael Leonidas Trujillo Molina, o sea, era el esposo de su sobrina. Pero no solo eso, la residencia familiar de Trujillo estaba situada en la capital dominicana, que entonces se llamaba Ciudad Trujillo y hoy Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en una calle que se llama César Nicolás Penson, al lado de donde todavía en el año 2011, en el 50 aniversario de Trujillo, está la Embajada de los Estados Unidos, porque se ha informado que la van a mudar de ahí. Exacto. La embajada está hasta este momento en la César Nicolás Penson con Leopoldo Navarro. Lleva muchos años. Que por cierto, estaba antes la legación americana, así era que se llamaba, en la avenida Independencia, que en esa época se llamaba Camino de Guivia, esquina Socorro Sánchez, donde está el colegio Babeque en Santo Domingo, y ahí al lado fue que asesinaron al presidente Ramón Cáceres hace 100 años. Entonces, Trujillo vivía al lado de la embajada americana. Fíjese cómo son las cosas. No lo mataron al lado de la embajada americana como mataron a Ramón Vázquez cuando la embajada americana estaba en la avenida Independencia, ¿no? Ramón Cáceres. No estaba, pero por lo menos el cadáver de Trujillo fue velado en su casa. O sea, el cadáver de Trujillo, después que lo matan la noche del 30 de mayo, lo llevan a la casa de Juan Tomás Díaz, que es un solar que todavía, que fuimos nosotros con Nabú a ver el todavía hoy está deshabitado. Esa casa fue destruida. Y no se ha hecho nada. En la calle, en la misma calle, fíjense cómo son las cosas. En la misma César Nicolás. A donde llevan el cadáver de Trujillo, los complotadores, es a menos de 250 metros de donde estaba la casa de Trujillo. Que fuimos a verla en la casa. Y más cerca de la embajada americana que de la casa de Trujillo, porque la embajada americana estaba más cerca de la casa de Juan Tomás Díaz. Ese solar está vacío todavía. Que fuimos a verla. Porque fue una casa que destruyeron y el solar se ha quedado vacío. Que fuimos a verla meses antes de destruirla con un sobrino, Juan Tomás Díaz y Modesto Díaz, un gran amigo de mi padre y padrino mío. Bueno, no es Nabucodonosor, Enrique Díaz. Mire cómo son las cosas de la vida. Juan Tomás Díaz, que estaba implicado, vemos los nexos familiares que había con los Trujillo. Ahí es que llevan el cadáver. O sea, esos son datos interesantes. El cadáver lo velan en su residencia, que estaba donde hoy está la Biblioteca Nacional, que está en reparación. Ahí fue que lo velaron. Después fue que lo llevaron un momentito al Palacio Nacional el día 2 de junio, cuando lo iban a enterrar. Lo llevaron a las 6 de la mañana hasta las 8 y algo, pero la mayor parte del tiempo lo velaron ahí. Entonces, esos son datos, ¿verdad?, importantes desde el punto de vista de lo que es la tragedia humana y de lo que ocurrió, que es de lo que estamos hablando. Entonces, Juan Tomás Díaz vivía ahí. En esa casa donde vivía Juan Tomás Díaz se reunían los complotadores a tomar cerveza, a jugar dominó, a comer sancocho y a hablar del complot.
¿Qué le parece a usted eso? Bueno, de las coincidencias que se dan en la historia. Pero don Víctor... Entonces, solamente un grupo como ese, de la confianza de Trujillo, muy relacionado, lo podía eliminar también físicamente. Durante los 30 años, 31 años que duró la dictadura, hubo muchos complots, muchos intentos de eliminar a Trujillo y ninguno prosperó. El único fue ese. ¿Por qué? Bueno, porque era gente cercana. Pero además, ahí había personas muy decididas a eliminar a Trujillo, como los que participaron en el atentado de la avenida 30 de Mayo, porque Juan Tomás Díaz y Modesto Díaz fueron de los organizadores. Modesto era un estratega político, pero la gente de acción, Antonio de la Maza, por ejemplo, Antonio de la Maza tenía cuentas que cobrarle a Trujillo. ¿Por qué? Porque su hermano, Octavio de la Maza, había sido asesinado por Félix Bernardino. ¿Por qué había sido asesinado por Félix Bernardino? Porque un hermano, Octavio de la Maza, había matado en una trifulca en Londres a un hermano de Félix W. Bernardino, a Luis Bernardino. Pero lo mató no fue porque lo asesinó, lo mató porque Luis Bernardino lo agredió a tiros, lo de mal herido, y mal herido le quitó el arma con la cual Luis Bernardino había herido a Octavio de la Maza, y con esa le disparó cuando Luis Bernardino salió huyendo. Así que fue un acto en defensa propia totalmente y semi-inconsciente. O sea, quien realmente comete el intento de homicidio es Luis Bernardino. Pero los bernardinos no le perdonaron eso a Octavio de la Maza. Y después lo eliminaron. Y Trujillo nunca hizo nada. Y protegió siempre a Félix W. Bernardino. Y Félix W. Bernardino siempre andaba al lado de él. Claro. Entonces la descomposición del régimen, que fue un más el problema geopolítico internacional, fue aprovechado por Antonio de la Maza para involucrarse en ese complot con ese grupo y vengar la muerte de su hermano. Claro. Y Antonio de la Maza fue la figura principal de la noche del 30 de mayo de 1961. Ahora, el hecho de que vengara la muerte de su hermano no quiere decir que el hecho tampoco fuera un hecho heroico, fue un hecho heroico, porque él tenía también otras motivaciones, como la tenían los otros, otras razones. Y Antonio de la Maza había sido capitán del ejército de Trujillo, del cuerpo de ayudantes militares inclusive. Tenemos muy poco tiempo realmente para entrar en muchísimos detalles y para establecer una serie de relaciones históricas, pero yo le voy a dar un detalle que es interesante. Hablábamos de Ramón Cáceres, que fue asesinado en 1911, y de Lilis, que fue asesinado, el dictador o ajusticiado, el 26 de julio de 1899. Ramón Cáceres participó en la eliminación de Lilis, pero el papá de Antonio de la Maza también. Sí. El papá de Antonio de la Maza participó en la eliminación de Lilis, porque todos eran de Moca. Claro. Fue un grupo de Moca fundamentalmente el que eliminó a Lilis. Y después el hijo del padre de Antonio de la Maza, que estuvo en el complot para eliminar a Lilis, el hijo, ¿verdad?, Antonio, participa en la muerte de Trujillo, de otro dictador dominicano, pero por otras razones y en otras circunstancias. Claro. Y Luis Manuel Cáceres, Michel Tunti Cáceres, que es uno también de los héroes y de los mártires del 30 de mayo, también era nieto de Ramón Cáceres. Exacto, así. Así que es toda una historia interrelacionada, la del 30 de mayo de 1961, y muy vinculada a los procesos históricos anteriores de la República Dominicana. Bueno, don Víctor Grimaldi, lamentablemente, cuando analizamos los temas del pasado dominicano, indudablemente que falta espacio, y sobre todo en un momento donde la conversación franca, abierta y coloquial que estamos sosteniendo ante el país se estaba tornando más interesante sobre esos aspectos del pasado dominicano. Lamentablemente hemos llegado esta noche al final del espacio de tiempo de pasado y presente en este canal
de un antiguo compañero del primer exilio de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez en Venezuela, como don Johnny Dawager, y solamente me resta al final de decirle al país que continuaremos en este mes analizando la impronta del Trujillato en la sociedad dominicana con figuras notables y escritores dominicanos que han hecho una labor de rescate de la verdadera interpretación del pasado dominicano, como lo ha hecho don Víctor Grimaldi en sus últimos libros de ensayo sobre la era de Trujillo. Buenas noches, amigos televidentes. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19.